Comenzamos un nuevo bloque de resumen de noticias de San José Videocable. Ahora vamos a compartir la segunda parte de este nuevo espacio que tenemos aquí, Nuestra Salud. Mercedes Trombetti se acerca para hablar acerca de temas muy importantes, en esta oportunidad relacionados con la salud de los más chicos. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre problemas respiratorios. En este bloque el mismo tema va a ser abordado, pero con el doctor Germán Nas, en lo que a niños se refiere. El doctor Germán Nas es pediatra y él nos va a explicar cuáles son los problemas que causan estas enfermedades respiratorias, cuáles son las medidas a tomar y las prevenciones. Escuchémoslo y luego vamos a hacer algunas conclusiones. Estamos aquí para hacer una consulta con respecto a, según esta estación y según la época, a los pacientes con casos respiratorios o gripe. Todavía no queremos saber la diferencia también. Está bien, está bueno la pregunta porque en esta época las infecciones respiratorias pueden dividirse en infecciones respiratorias altas, que son los resfríos, las otitis, las anginas, o las infecciones respiratorias bajas. Generalmente la gripe es una infección respiratoria más importante que afecta a los pulmones. Podríamos incluirla dentro de las infecciones respiratorias bajas. Y dentro de las bajas, las bronquitis, las bronquiolitis, el broncoespasmo y la gripe. ¿Qué es lo que más preponderó en este momento en cuanto a las internaciones? Y con respecto al frío y el clima, el cambio climático que hay, humedad y frío, generalmente las infecciones respiratorias bajas son las que estamos internando en los chicos. Las bronquiolitis en los bebés chiquititos menores de 1 año y algunos cuadros de broncoespasmo y de bronquitis en los más grandes. ¿Este año hubo más que otros años o más o menos se mantiene el promedio? Y generalmente todos los años la época de mayor demanda de internaciones y de asistencia médica es de mayo a agosto y más o menos es lo que todos los años se están internando. Por suerte siempre los cuadros ambulatorios, o sea los cuadros que más son los que más hay y los menos graves y que no requieren tanto internación. Y dentro de las internaciones más o menos hay un promedio de días o hay algunas derivaciones, hubieron casos que no se pudieron solucionar. En chicos tratamos de hacer internaciones lo más breve posible. Generalmente se los interna cuando es totalmente necesario y apenas están un poco mejor se les da el alta. O sea que el promedio de internación de los chicos no supera los 3 o 4 días. Siempre, todos los años hay derivaciones porque hay chicos que están más graves y no tenemos los medios y la infraestructura para poder mantenerlos acá, entonces sí se los deriva. Te diría que como todos los años, no hay un brote más importante. Como el 2009, por suerte no, que fue el primer brote de hepatitis A de influenza A que tuvimos, que fue muy importante. Este año no es como ese. Pero sí te podría decir que como el año pasado o el anterior, muy similar. Doctor, ¿qué podemos hablar de, o qué me puede decir usted del primer síntoma que tiene la mamá, porque hablamos de chicos, para acudir a la consulta? Sí, siempre tratamos de que los padres conozcan cuáles son los signos de gravedad, que no es uno, son varios. O sea, siempre uno piensa que la fiebre es el signo de mayor gravedad, no siempre lo es, obvio que es un signo importante, pero sin duda hay que concurrir al médico cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, o sea que respira con dificultad, que no puede respirar con una normalidad en la que el paciente no se le nota que está respirando, sino que hace un esfuerzo para respirar. Cuando el paciente respira muy rápido, cuando el paciente no se alimenta bien, no come o no duerme, esos son los chicos que están con un cuadro respiratorio importante por el que deberían concurrir a la atención médica. Y la fiebre también es un dato más, pero no siempre excluyente de gravedad, digamos. También hay resfríos banales y comunes que pueden tener procesos febriles. Pero la dificultad respiratoria, dejar de alimentarse, dejar de dormir, paciente que no puede comer, paciente que está respirando rápido, ese paciente tiene que siempre concurrir a la consulta.
Doctor, con respecto a la diferencia que me decía usted del año 2009, que fue un pico grande, ¿tiene que ver que ahora están mejor vacunados, la vacuna está bien? Sí, tiene que ver un poco. En esa época recién estábamos empezando a vacunar contra la gripe. En esta época hay vacunas para la gripe, los grupos etarios menores de 2 años, los mayores de 65 años y entre medio de esa edad de los pacientes con factores de riesgo que se están vacunando, también hace que los cuadros sean un poco más leves. Igualmente la gripe hasta ahora en pacientes pediátricos no hemos tenido, en pacientes adultos creo que muy poco, pero hay otras patologías como te decía antes, las bronquiolitis, los broncoespasmos, las neumonías, que están todos los años y con los que tenemos digamos, un mínimo, una base de internaciones y de patología que la vemos repetida todos los años. Vemos los picos en esta estación, invierno, sí. Otoño-invierno. ¿Se da en otras épocas del año también en los chicos y en el mismo chico se repite o se puede repetir varias veces la infección respiratoria? Sí, los picos siempre son en esta época, otoño-invierno, de mayo a agosto, septiembre a lo máximo. Siempre el pico es julio, lo que vamos a venir, junio, lo que ya pasó fue un lindo pico, hubo bastantes pacientes, ahora va a disminuir un poco el contagio y la transmisión por las vacaciones y después va a volver a retomar hace un segundo lomo del pico en julio y agosto. También depende mucho de cómo venga el clima. Si el clima sigue tan cambiante, con mucha humedad y con días de calor y de mucho frío, va a persistir, digamos, los cuadros. Generalmente en el verano estos cuadros disminuyen muchísimo, radicalmente, o sea, la alta demanda pediátrica, como te decía, en esta época. Y después los grupos, siempre son afectados los grupos de menor edad. Los chicos menores de 2 años, principalmente los menores de 6 meses, son los pacientes más afectados en cuanto a la gripe y en cuanto a otras infecciones respiratorias. Por eso la prevención en ellos es muy importante. La vacunación es importantísima, disminuye siempre la transmisión de estos virus y disminuye la complejidad, o sea, las infecciones bacterianas que vienen posterior a las infecciones gripales, las complicaciones que tiene el virus de la gripe siempre disminuyen. También vamos a hacer hincapié en la prevención, que el lavado de manos es importante para la transmisión, el aislamiento respiratorio del paciente que está infectado, o sea, la persona que está con cuadro con síntomas de la enfermedad tiene que dejar de concurrir a la escuela o a la guardería, y evitar ese tipo de transmisión. ¿Alguna recomendación para con los padres para tratar de evitar contagios y demás? Sí, y después la exposición al frío, o sea, cuando un paciente, uno siempre le pregunta o insiste con el cuidado del frío. Si el chico está desabrigado, no se cuida bien, anda siempre en la bicicleta con manguitas cortas, transpira, van a jugar al fútbol, siempre ese chico se va a enfermar más. Y después me habías preguntado si se podían repetir. Sí. Contra la gripe queda inmunidad definitiva. Lo que pasa es que hay un montón de serotipos distintos de virus gripe que pueden hacer que un paciente reitere. Sería mucha mala suerte tenerlo en el mismo año, pero sí en distintos años pueden tener cuadros gripales por distintos serotipos del virus gripe. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Bueno, le agradecemos al doctor Nas sus acotaciones y creo, sobre todo mamá, es importante seguir muchas de los consejos que el doctor nos dice para prevenir. Los niños son muy importantes y generalmente nos asustan más que los mayores. Eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos nuevamente al doctor Nas y bueno, nos vemos en la próxima semana con más Nuestra Salud. Muy interesante como siempre y recuerde que cada semana estará este espacio de Nuestra Salud para mantenernos informados acerca de estos temas tan importantes. Ahora vamos a las farmacias de turno en la región, en la localidad de Arequito, Farmacia Bachman.
En San José de la Esquina estará de turno la farmacia San Pati y en Arteaga hasta el día viernes estará de turno la farmacia del pueblo. Con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de una hora con más resumen de noticias de San José Videocable.